Este pequeño tutorial está dedicado a las formas compuestas. En Illustrator nosotros contamos con muchas maneras de intersectar, recortar, fusionar elementos. Por ejemplo, con la herramienta de creación de formas podríamos hacer un recorte, control Z, o también podríamos hacer una fusión, control Z, o podríamos hacer un recorte de una zona de intersección, control Z, o podríamos sencillamente quedarnos con la intersección, control Z y control Z. Sin embargo, en ninguno de estos casos podemos seguir editando una vez hecho ese corte. Algo que sí vamos a poder hacer con el panel busca trazos y específicamente en la zona de modos de forma, que es esta parte superior que aparece aquí que nos aparecen cuatro botones. Recordar que si no nos aparece o si no sabemos dónde encontrar el busca trazos, pues bueno, basta ir a ventana y buscar acá. Si tenemos la versión en inglés, entonces buscaríamos por acá porque se llama Pathfinder este panel. Bien, si nosotros seleccionamos dos elementos, podemos utilizar el buscatrazos en las opciones de modo de forma. O sea, digamos, el requisito es ese, tener al menos dos elementos seleccionados que sean trazados, y luego les explico que también lo vamos a poder hacer con textos, pero empleando ya la manera directa de realizar la forma compuesta. Entonces, en este caso seleccionamos los dos elementos. Fíjense que si hacemos un clic, se fusiona. El primer botón lo que hace es fusionar. El segundo botón lo que sucede es que el elemento que está por encima corta al que está por debajo. En la tercera opción lo que sucede es que queda solamente la intersección. Y en la cuarta opción lo que sucede es que se excluye, digamos, la zona donde los elementos se estaban intersectando. Si se nota, podemos ver que solamente puede quedar un color, no va a poder quedar la posibilidad de dos o más colores, independientemente de que estemos usando muchos elementos con diversidad de colores. Esto sucede porque los objetos tienden a crearse o a configurarse como un elemento unitario, pero no así en este primer instante. Veamos qué pasa si presionamos control Y, que es la manera, el atajo de teclado para ver todo en modo de líneas. Se nota que no está quedando ninguna posibilidad de edición porque todo se hizo unas formas o cortes directos. Control Y nuevamente para que lo hagamos y veamos que cada vez que seleccionamos un elemento, él nos dice aquí que se llama trazado ese objeto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a presionar Control Z, Control Z, Control Z y Control Z, y vamos a ver cómo se crea un trazado compuesto. Es la misma operación anterior, pero en lugar de hacer un solo clic, vamos a presionar Alt, mantener presionado Alt y hacer un clic en el botón que nos interese. Aquí ya evidentemente se puede ver que las líneas siguen existiendo, las líneas internas, y que el objeto pasa a llamarse forma compuesta. Seleccionemos el siguiente y hagamos lo mismo. Presionamos Alt, mantenemos presionado Alt y hacemos un clic en este botón. Se llama forma compuesta, pero con la particularidad de que asigna ese botón. Seleccionamos el tercero, presionamos Alt, clic y pasa exactamente lo mismo. Se llama forma compuesta, pero con su atributo designado. Y hacemos lo mismo con la tercera opción, mantenemos presionado Alt y hacemos un clic. ¿Qué sucede con las formas compuestas? Pues que se está realizando una operación de intersección, de corte o exclusión, pero sigue estando, digamos así, vivos los elementos, o sea que vamos a poder seguir editándolo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer haciendo doble clic, entrando al modo de aislamiento, y vemos que podemos desplazar el elemento ahora a la zona que nos interese. O sea, esto es realmente la ventaja es que se puede continuar editando. Doble clic afuera o un clic en la barra superior para salir del modo de aislamiento. La otra opción es trabajar con la herramienta de selección de grupos, que también nos permitiría, en este caso, hacer la edición sin tener que entrar al modo de aislamiento. Fíjense que cada una de las opciones queda habilitada. Incluso podríamos hacer duplicados de elementos y seguirían formando parte de esa forma compuesta. Fíjense que al seleccionar esto sigue llamándose forma compuesta. La otra característica de la forma compuesta es que podemos deshacerla, podemos quitarla cuando nosotros queramos. Basta con seleccionar el objeto, en este caso la forma compuesta, ir al buscatrazos, al botón de menú del buscatrazos y escoger la opción soltar forma compuesta. Al hacer esto, los objetos quedan
nuevamente como estaban. Fíjense que seleccionamos este, pasa exactamente lo mismo, soltar forma compuesta y ya no estaría nada. Pero si lo que sucedió es que nos gustó cómo quedó la forma compuesta y ya lo que necesitamos es que el objeto pase a ser un trazado convencional, entonces lo que tocaría es expandir la forma compuesta y ya aquí no hay edición disponible, sino que, pues bueno, ya el objeto queda convertido en un trazado convencional que podemos manipular de las maneras convencionales que ofrece Illustrator. Algo importante con las formas compuestas es que se pueden trabajar con textos. Y los textos, lo interesante es que van a seguir editables, ¿no? Digámoslo así. El procedimiento es exactamente el mismo. Seleccionamos algún trazado, algún texto, 2 textos, 5 textos, o bueno, con la característica que nosotros queramos, seleccionamos y tenemos que ir a alguno de estos botones. Algo importante es que la función directa, o sea, si hacemos un clic acá, fíjense que no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que mantener presionado Alt y hacer clic para crear la forma compuesta con texto. Control Z, Alt, voy a utilizar esta que es la que más me gusta, ¿no? Que es la opción de excluir. Y fíjense que lo interesante es que el objeto ya queda integrado, pero lo interesante es que podemos continuar escribiendo en el texto, como un texto convencional, lo podemos seguir desplazando después con la herramienta de selección de grupos y ubicarlas en la zona que nos interesa. Algo muy atractivo de crear formas compuestas es que este es uno de los 4 elementos que nos van a servir para crear máscaras. Entonces, si tuviésemos un objeto como este por detrás, seleccionamos y podríamos crear una máscara de recorte con esta característica, recordando que esta zona interna que se ve blanco en este momento realmente es una zona que está en hueco, ¿no? Digámoslo así. Fíjense que si lo colocamos por esta zona es fácil de apreciar. Esto también es bastante útil, por ejemplo, con textos de áreas como esta, que nos permitiría, pues bueno, crear también formas compuestas. En este caso nos dice que hay varios objetos, pero presionando Alt y haciendo clic en el botoncito del buscatrazos, en el botón que nos interese particularmente, pues también fíjense que podríamos crear una forma compuesta. Fíjense que aquí nos dice que esto se llama forma compuesta y lo que estamos viendo acá realmente es un hueco. ¿Ok? El texto está creando, es bastante interesante, me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes y lo vemos todo el tiempo en diseño editorial, pero realmente lo interesante o lo más valioso de la forma compuesta es esto, que no estamos atados a que tuvimos que convertir el texto en curvas y al convertirlo en curvas, pues bueno, ya dejó de ser texto, no podemos seguir escribiendo, la forma la podemos mover a la zona que nos interese, entonces es algo bastante valioso, bastante útil en el programa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les agradezco que se suscriban al canal para continuar generando mayor contenido que sea de mucha utilidad para todos.